Segunda de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos narra su experiencia en la vida cristiana. Dice una pregunta: ¿qué sirven a Cristo? Mucho más lo he servido yo. He trabajado más, me han encarcelado más, me han azotado no sé ya ni cuántas veces, y a cada rato me he visto en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me han proporcionado sus horribles 39 azotes. 3 veces me han azotado con vara y una vez me apedrearon. 3 veces he naufragado. Una vez pasé una noche y un día en alta mar. He recorrido agotadoras distancias, o sea, he caminado muchísimo. Muchas veces he estado en peligro de sucumbir en medio de ríos desbordados o de manos de ladrones o de judíos iracundos. Mi propio pueblo, él decía, mi propio pueblo, mi propia gente me ha tratado de matar, o también gentiles. He tenido que enfrentarme a turbas enfurecidas. He corrido peligros de muerte en desierto, en mares agitados y entre falsos hermanos ha corrido peligro. Dice el apóstol Pablo: he sufrido fatiga, dolores, insomnio, hambre, sed, ayunos, fríos. Atentamente, el apóstol Pablo. Impresionante narración de todo lo que pasó el apóstol Pablo a lo largo de toda su vida. Ahora, siempre este tipo de narraciones, o cada vez que yo escucho, leo acerca de personas que pasaron esto, cristianos que pasaron esto, una pregunta que siempre me surge es: ¿cómo hacían para soportar tanto? O sea, ¿qué sabían ellos? ¿Cuáles eran sus convicciones para soportar tanto? Hoy yo veo con mucha preocupación que, a pesar de que la iglesia tiene la palabra de Dios, tiene revelación, tiene promesa, tiene profecías, tiene todo, mucho más de lo que contaban los primeros cristianos, muchos de nuestra gente se está dejando arropar por la crisis, se está dejando arropar por las circunstancias, se están dejando tomar por el espíritu de este tiempo. Hoy yo veo en medio del pueblo a nivel global apatía, brazos caídos, desgana, conformismo, dudas, miedos, incertidumbre, y la lista es larga y se extiende. Son muchos de los síntomas que como pastor estoy viendo manifestándose en la iglesia a nivel global, esa iglesia del Señor a nivel global. Y en este tiempo no es mi intención minimizar lo que estamos pasando. No estoy diciendo que es que no estamos pasando nada. Sé que es fuerte lo que estamos pasando y todas las categorizaciones que usted le quiera dar. Es fuerte lo que estamos viviendo, es único y todo lo que usted quiera decir es cierto. Pero algo que yo me doy cuenta es que el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia siempre ha pasado por momentos difíciles, y de todos ellos, de todo, absolutamente de todo, hemos salido victoriosos. Y este tiempo no será la excepción. Así que hoy te quiero decir que de esta también saldremos. De esta también vas a salir, y esa es la convicción que tiene que llenar tu corazón. Hoy quiero seguir repitiendo algunas cosas, porque yo sé que si tú lo puedes ver, que si lo puedes ver en este tiempo, lo puedes entender, tu vida y la de los tuyos va a cambiar de manera radical. Y sé que me ayudarás inclusive a compartir estas buenas noticias con otras personas. La llevarás a otras personas. ¿Saben? A lo largo de la vida tomamos muchas decisiones, pero yo sé que algo que nunca vamos a decidir es escoger pasar por la adversidad. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta pasar por problemas. Sin embargo, todos estamos expuestos a vivir momentos de adversidad, pues vivimos en un mundo lleno de pecado y lleno de maldad. 2 puertas por las que siempre estaremos expuestos a las adversidades. Siempre esas 2 puertas nos llevarán a las adversidades.
La adversidad es un estado de sufrimiento y de dificultad, el cual puede incluir angustia, puede incluir problemas, pruebas, decepciones, muchas cosas más. El mundo en que vivimos se caracteriza por la adversidad, se caracteriza por los problemas. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En todas partes hoy vemos desastres, vemos tragedias, no solamente el COVID, todo lo que está pasando a nivel mundial. Tragedias, desastres, traumas, miserias, sufrimientos, pérdidas. Pero, ¿qué sucede cuando la adversidad nos toca a nosotros, a los hijos de Dios, de manera personal? ¿Qué sucede? ¿De qué forma desea nuestro Dios, nuestro Señor, que reaccionemos ante las cosas que nos suceden, ante las pruebas que nos demanda la vida? ¿Y qué es lo que trata el Señor de enseñarnos en cada una de ellas? ¿O acaso habrá una enseñanza en cada una de las cosas que pasamos? Son preguntas que surgen y que en este día quiero tratar contigo. La mayoría de las personas trata de evitar todo aquello que cause dolor, pero al hacerlo también está rechazando el aprendizaje que tiene el poder de bendecir su vida y bendecir también las vidas de otros, porque tu experiencia, lo que tú pasas, no solamente bendice tu vida, sino que también bendice la vida de otras personas. Cuando leemos 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, nosotros podemos ver allí al apóstol Pablo describiendo las diversas adversidades que le tocó enfrentar por su servicio a Cristo. Pablo no estaba enfrentando esta cosa por otra cosa, era por servir a Cristo. Como por ejemplo enfrentó prisiones, latigazos, naufragio, hambre, sed y muchas otras cosas que le causaron mucho peligro a Pablo de muerte. Ahora, ¿por qué cree que el Señor permitió esto? ¿Por qué el Señor permite que un hombre que está sirviendo pase por eso? Este hombre fue instrumento de Dios que Dios utilizó para proclamar el Evangelio al Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios que sufriera de esa manera y que hasta muriera por su fe? Son preguntas que te dejo que den vueltas en tu cabeza esta mañana, porque a veces nosotros nos sentimos tan víctimas de lo que estamos pasando y no sabemos que Dios tiene el control de las cosas. Cuando yo estudio la vida de hombres y mujeres de la Biblia, hombres y mujeres de fe, no encuentro una, escúcheme bien, no encuentro una sola donde las circunstancias que pasaron no contribuyeron al propósito de Dios en sus vidas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron adversidades y en medio de ellas descubrieron que Dios usó esas adversidades para bendecirlo. Todas esas personas nos pueden decir hoy, yo creo que esos son los testigos que están en Hebreos 11, nos pueden decir hoy que valió la pena haber sufrido, haber pasado por esas circunstancias difíciles, por el resultado que salió de ellas. Ellos te pueden decir hoy desde allá, desde el cielo, valió la pena haber pasado por cada una de ellas. Si vemos algunos ejemplos así rápidos, podemos ver que José sufrió traición, esclavitud, prisión. ¿Antes de qué? Antes de ocupar el lugar más importante en Egipto después de Faraón. De hecho, hasta se puede decir que hasta más que Faraón. Moisés estuvo fugitivo en el desierto antes de que Dios lo llamara para ser el libertador de su pueblo. Y todo lo que pasó a Moisés antes de convertirse en el gran líder de Israel. David pasó muchos años en el anonimato y después huyendo, a pesar de que ya era ungido como rey, le tocó huir de Saúl antes de llegar a ser el rey más prominente del Antiguo Testamento, que todavía hoy los presidentes de Israel se toma como referencia a David. Esther fue una exiliada judía que Dios elevó a la posición de reina de Persia y la usó para salvar a su pueblo, pero todo lo que tuvo que pasar Esther. Daniel estuvo cautivo, fue llevado cautivo a Babilonia y fue llevado como esclavo y sometido a un montón de cosas, pero al final fue promovido por el rey a una alta posición de gobierno. Los mismos discípulos de Cristo sufrieron persecución
Pero Dios usó esa persecución para diseminar el cristianismo a lo largo de todo el mundo romano. Los perseguían aquí, donde ellos iban, ahí predicaban el evangelio. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? La adversidad, escúchame bien, la adversidad puede venir a ser una bendición a tu vida, puede venir a ser una bendición si la tomas de forma correcta. Si la tomamos de manera correcta, la adversidad de hoy se puede convertir en una bendición. Hay dos respuestas elementales ante la adversidad. En medio de la aflicción, las personas siempre van a reaccionar por lo menos de dos maneras completamente diferentes, completamente opuestas. O se alejan de Dios o se acercan a Dios. O se alejan de Dios definitivamente o se acercan más a Dios. Es que muchos en medio de la crisis toman la opción de alejarse de Dios. Cuando el Señor no llena sus expectativas, cuando el Señor no complace sus peticiones, cuando el Señor no cumple sus demandas, no hace según lo que ellos creen que un Dios bueno debería hacer, entonces algunos se sienten decepcionados, defraudados de Dios. ¿Y cómo reaccionan? Reaccionan alejándose de Dios, reaccionan yéndose de Dios. Y esto lo manifiestan de muchas maneras. Algunas de ellas podemos enumerar en esta mañana, algunas de ellas, y algunos manifiestan su alejamiento de Dios dudando de la existencia del Señor. Es porque ellos dicen como ven que ha permitido que la adversidad suceda, ellos se preguntan, ¿será que verdaderamente Dios existe o es un invento mío? Porque si verdaderamente Dios existiera, no pasara esto. Si Él existiera, no permitiera esto. Entonces empiezan a dudar de la existencia de Dios. ¿Dónde está Dios cuando yo más lo necesito? O sea, ¿será realmente que existe? Eso es una de las manifestaciones. Otros culpan a Dios, no lo niegan, lo culpan y empiezan a pelear con Dios. Dice, tú permitiste que sucediera esto, pudiste haber hecho algo y no lo hiciste. Es como lo que pasó con Marta cuando llegó. O sea, tú permitiste que pasara. Si tú estuvieses aquí no hubiese pasado. Por lo tanto, tú eres culpable, culpan a Dios. Otros se enojan con Dios. Hay algunos que no pueden tolerar las dificultades y se enojan tanto con Dios que entran en abierta rebeldía. ¿Para qué servirle a un Dios que no funciona? Y se hacen cada vez más daño. Al alejarse más de Dios, se hacen cada vez más daños ellos mismos. Otros optan por rechazar la Biblia. Llegan a pensar que el Señor no cumple sus promesas, que eso es pura mentira, que la Biblia lo que dice es pura mentira, que ese es un libro muerto, que ese es un libro obsoleto, que ya eso pasó de moda, que todas sus enseñanzas no son para este tiempo, así que por lo tanto es un libro antiguo. Entonces optan por ignorar la Biblia. Otros cultivan odio y enojo. Cultivan odio y enojo. El resultado es una reacción de ira mucho más grande, la cual los lleva a la persona a amargarse, se amarga y esa amargura envenena cada aspecto de su vida y trae ruina, trae miseria, tanto para él como para los que lo rodean. ¿Qué termina esta gente? Esta gente termina desperdiciando su vida. Aquellos que se alejan de Dios y de su palabra, que renuncian al plan que Dios tiene para ellos, terminan desperdiciando su vida, haciendo con su vida cosas que Dios no le mandó a hacer. En cambio, hay otros que en medio de la crisis no se alejan de Dios, en medio de la crisis nos acercamos más a Dios, buscamos más a Dios. ¿Por qué? Porque queremos respuesta, queremos protección, corremos donde sabemos que tenemos respuesta. En vez de alejarse del Señor, las circunstancias lo que también hace es que tiene ese poder para acercarnos a Dios. De hecho, muchos de los que pueden estar viendo este video se acercaron a Dios en medio de sus peores circunstancias, porque las circunstancias también nos acercan a la presencia de Dios. Y esta acción, cuando nos acercamos a Dios, en medio de eso trae como resultado una fe inconmovible, porque la experiencia que tú saques de esto, nadie te lo podrá quitar. Las circunstancias nos ayudan a nosotros a conocer más íntimamente a Dios, a ver su mano poderosa obrando a nuestro favor.
Eso incrementa nuestra fe. De hecho, los nombres de Dios, que si Dios es proveedor, ¿cuándo salieron? En medio de circunstancias. Tú conoces más a Dios en medio de circunstancias. También nos ayudan a desarrollar una paciencia incansable, porque al comprender que Dios está conmigo, que tiene un propósito para mi vida, que tiene un propósito para permitir esto que está pasando en mi vida, entonces yo aprendo y ejercito paciencia. Paciencia que es necesaria ¿para qué? Para esperar el tiempo de Dios. Además, nosotros sabemos por revelación que esta leve tribulación momentánea es momentánea, no se va a prolongar más allá de lo que sea necesario. Dios, estas cosas van a pasar, lo sabemos por revelación. Otra cosa que se forma cuando busco yo más a Dios, que se forma una valentía inquebrantable. Cada vez que nosotros confiamos en el Señor, nosotros recibimos valentía, recibimos certeza, convicción. Eso que necesitamos ¿para qué? Para perseverar y enfrentar todo lo que tenga que venir al frente. Porque sabemos que si Dios nos ayudó en esta, también nos ayudará en la que viene. Aprenderemos también pureza creciente. ¿Por qué se desarrollará pureza? Porque la adversidad nos impulsa a examinar nuestra vida. Siempre nos dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y cuando venimos al Señor, en medio de ese dolor, en medio de las dificultades, el Señor nos revela las cosas que están mal, el pecado, los errores que están mal. Y de esa forma, entonces nosotros podemos arrepentirnos, podemos cambiar y estamos siendo purificados. Estamos cada día viviendo más en santidad. Y esa es una de las formas en que Dios nos hace conforme a la imagen de Cristo. Gran amor también desarrollamos por la palabra en tiempos de adversidad, porque nuestra primera reacción al enfrentar las adversidades es ir a buscar en la palabra, leer la Biblia. Preguntarle al Señor qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que está pasando, muéstranos, Señor. Y entonces adquirimos un amor por la palabra. La palabra de Dios es nuestra posesión más valiosa, pues el Señor nos habla por medio de ella, nos anima, nos guía, nos consuela, nos reprende. Por eso corremos a la palabra de Dios y la aprendemos a amar más cuando en medio de las dificultades. Ahora, yo entiendo que la adversidad implica sufrimiento, implica dolor y está relacionada con pruebas, dificultades, problemas y decepciones. Yo entiendo eso. Yo lo entiendo. Las dificultades pueden ser de naturaleza física o pueden ser también de naturaleza emocional o espiritual, pero sea la naturaleza que sea, ellas siempre producen dolor. Y aunque nadie desea sufrir, cuando esto ocurre, solo tenemos dos opciones: o lamentarnos y quejarnos o crecer en nuestra relación con Cristo. Son dos opciones que tenemos: o pasar la vida quejándonos, lamentándolo, maldiciendo, o crecer en nuestra relación con Cristo. Y el crecimiento espiritual en medio de la adversidad siempre va a depender de dos factores. Dos factores. Número uno, que nosotros reconozcamos el propósito de Dios en medio de la adversidad. Eso nos va a ayudar a crecer. Esto que estoy pasando tiene un propósito y yo lo voy a aprender. Cuando nosotros reconocemos el propósito de medio de la adversidad, tenemos opción de crecer. Él permite la adversidad en nuestra vida por diversas razones y tenemos que ver. Número uno, para captar nuestra atención. Muchas veces nosotros estamos tan dispersos que Dios utiliza la adversidad para captar nuestra atención, porque es muy fácil ignorar a Dios cuando todo nos va bien, pero en la adversidad nosotros ponemos nuestra mirada en Él. Por eso decía, muchos de los que van a estar viendo este video, que lo van a ver, llegaron a Dios fue en ese momento, buscaron ver a Dios en el momento de la adversidad. Otra cosa que Dios utiliza la adversidad para vencer nuestro orgullo es que si estamos bien, puede que no nos sintamos tentados a menospreciar a otros, pero en la adversidad tiene esa capacidad de hacernos aterrizar, de hacernos pisar piso. Otra cosa que Dios hace es que para recordarnos que nuestro éxito depende de nuestra unión con Dios. ¿Por qué? Porque la crisis tiene el poder de hacernos ver que solo no podemos, que necesitamos a Dios en todo lo que hagamos. Y la crisis, la adversidad, tiene ese poder. Otra cosa que hace la adversidad, el poder que tiene es para demostrar su fidelidad. Es que en medio de las necesidades más grandes es que nosotros comprendemos lo mucho
que podemos confiar en el Señor. Entonces conocemos su fidelidad. Otra cosa de las crisis, ¿para qué? Para capacitarnos, capacitarnos para aprender a consolar a otros. Es que al ser consolados nosotros en medio de la crisis, en medio de la aflicción, nosotros quedamos habilitados para también ayudar a otros. Por eso hoy estamos pasando por cosas que nos van a permitir también ayudar a otras personas. Te invito a que reflexionemos en este día. Puede que nosotros no tengamos opción de elegir, y es que es así, no tenemos opción de elegir la aflicción. No podemos optar para cuando nos llegue la aflicción a esta vida, pero sí podemos decidir cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a enfrentar la aflicción. Eso sí lo podemos definir. Nosotros podemos decidir esas cosas. Así que se nos da la opción en medio de ella de rendirnos ante Dios, pues sabemos que Él usará cada prueba para nuestro bien. O podemos alejarnos del Señor y vivir en rebelión, desperdiciamos toda nuestra vida. Eso lo escoges tú. O te acercas a Dios y la tomas de manera correcta, o te alejas de Dios. Es una decisión que tú tienes. Hoy, mi palabra es, hoy Dios te dice, escoge mi voluntad, porque yo sé lo que estoy haciendo contigo. Dios te dice hoy, yo sé lo que estoy haciendo contigo, yo sé hacia dónde te llevo, yo sé lo que estoy permitiendo en tu vida. Así que hoy yo oro para que haya fortaleza en tu corazón, que Dios fortalezca tu corazón, que haya fortaleza, que Dios sea llenando tu corazón de fuerza para enfrentar esta adversidad, porque así como en la antigüedad los cristianos pudieron pasarla, esta también nosotros la vamos a pasar. Así que te doy gracias esta mañana, Señor. Te doy gracias en este día, oh Dios, te doy gracias, Padre amado. Bendigo cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, que sea llenando su corazón de fe, de esperanza, sabiendo que de esta circunstancia también vamos a salir. Señor, que cada uno pueda tomar la circunstancia de la mejor manera posible y que podamos aprender, Señor, porque sería una pérdida de tiempo haber pasado por todo esto, Señor, y no haber aprendido. Señor, yo quiero aprender. Dígale ahí donde está usted, Señor, yo quiero aprender. Yo me determino a aprender de esta situación. Yo me determino a aprender y a pasar contigo esta situación, Señor. Deja de maldecir, deja de quejarte y aprende que si Dios está permitiendo que pases por esto, número uno es porque puedes pasarlo, porque tienes la capacidad para hacerlo, porque Dios cree que tú puedes salir de eso. Y número dos es porque esto te va a hacer más fuerte. Te bendigo en este día, bendigo tu semana que está comenzando, bendigo la obra que estás haciendo, bendigo los emprendimientos que estás realizando, te bendigo en este tiempo. Declaro sanidad sobre tu vida si estás pasando alguna molestia, declaro la obra perfecta de Cristo sobre tu vida, declaro la sangre de Cristo te cubre desde la cabeza hasta los pies, que cubre toda tu casa, todo lo que tú haces en el nombre de Jesús, y que eres una persona victoriosa en medio de estos tiempos porque eres un hijo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos la semana que viene. Saludos. Chao, chao.